Bienvenidos a un tema más de esta serie Con Jesús en su santuario. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta temática especial de este tema tan importante para nosotros hoy. Estamos entrando en esta segunda sección de la misma serie donde estamos cubriendo las distintas ofrendas que se ofrecían en el santuario. En el tema anterior vimos la ofrenda por el pecado. Y en el tema de hoy vamos a hablar de otra ofrenda muy similar a esa que se llama la ofrenda expiatoria. Así que el título de este tema es Con Jesús, mi ofrenda expiatoria. Quiero invitarlos a que me acompañen inclinando su rostro para tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos permites presentar esta serie. Esta serie que estoy seguro será de gran bendición para tus hijos. Oro, Padre, para que tu Espíritu guíe esta presentación y que pueda llegar a los corazones de los que nos oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las ofrendas expiatorias. Habíamos dicho en la presentación anterior que las ofrendas por el pecado rezan así: todos mis pecados son de Cristo. Pero las ofrendas expiatorias rezan: toda mi culpa es de Cristo. Ahora, en nuestras versiones del castellano en la Biblia, es muy difícil ver la diferencia entre las ofrendas por el pecado y las ofrendas expiatorias, pues se utiliza la misma palabra en la mayoría de los casos. Algunas veces se traduce como ofrenda por expiación, otras veces se traduce como ofrenda por el pecado, refiriéndose a ambas. Entonces es muy difícil saber la diferencia, pero cuando hacemos un estudio detallado de ellas vemos que hay algunas leves diferencias que me gustaría yo presentarles en este momento. Por ejemplo, un versículo que nos ayuda a ver las diferencias que hay entre ellas, porque se mencionan por separado, es Ezequiel 46, versículo 20. Ezequiel 46, versículo 20, nos dice la palabra del Señor: y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado. En realidad esa es la ofrenda expiatoria, la palabra en hebreo asham, y la expiación shatá. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Entonces, estas ofrendas expiatorias vemos que se diferencian de las ofrendas por el pecado. En inglés la diferenciación es un poco más sencilla, porque las ofrendas por el pecado se llaman sin offerings y las ofrendas expiatorias se llaman trespass offerings. Ahora, sin y trespass son palabras sinónimas, por eso algunos las estudian y las ven como si fuesen ofrendas, como si fuesen la misma ofrenda, pero vemos aquí que en Ezequiel, donde acabamos de leer, en Ezequiel 46:20 se hace una diferenciación entre ambas. Entonces la palabra asham y la palabra shatá, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bien, una, como dijimos, shatá, que hace referencia a las ofrendas por el pecado que estudiamos la vez anterior, esa es una referencia a los pecados por ignorancia, pero asham es una referencia más directa a pecados que se han cometido deliberadamente. Esa es la pequeña diferencia que nosotros vemos, y además el proceso en el cual se ofrecían y las ocasiones y los motivos por los cuales se ofrecían, también hay una variación. Entonces, en la ofrenda por el pecado observamos que el sustituto muere por una persona, un pecador por naturaleza, y mientras que en la ofrenda por el pecado, la transgresión, la víctima perece por actos pecaminosos individuales. Esta muerte vicaria es la esencia de ambas formas de sacrificio. Las ofrendas por el pecado trataban de los pecados cometidos por ignorancia,
y la condenación llegaba cuando el perpetrador se daba cuenta de lo que había hecho, entonces era culpable. Las ofrendas por el pecado o transgresión cubrían los actos pecaminosos deliberados llevados a cabo contra la ley de Dios casi sin darse cuenta o por un lapso momentáneo de concentración, generalmente el resultado de una tentación poderosa o algún tipo de negligencia. Entonces, cuando se ofrecían estas ofrendas expiatorias o trespass offerings, se ofrecían en ocasión de pecados deliberados. Aquí en Levítico 5, donde encontramos esta ofrenda, recuerden que el anterior hicimos un estudio de Levítico 4, y esta ofrenda se encuentra en Levítico 5. Pero antes de leer Levítico 5:5, quiero mencionar algo más, y es que la misma ley de la ofrenda por el pecado se aplica también a las leyes expiatorias. Y vamos a leer eso en Levítico capítulo 7, versículo 7. Levítico el capítulo 7, el versículo 7. Nos dice, como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Ese es otro nombre con el cual se traducen las ofrendas expiatorias, ofrendas de culpa. Dice, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Habían ciertas leyes para cada ofrenda y esas leyes indicaban cómo es que se debía ofrecer la ofrenda, en qué ocasiones se debía dar, qué animal debía sacrificarse, quiénes debían hacerlo. Es la misma ley para ambas, por eso estas ofrendas debemos estudiarlas ambas como si fueran unas. Pero, como dijimos, hay algunas leves diferencias. En la ofrenda anterior, la ofrenda por el pecado, era más por pecados de ignorancia, pero esto es por pecados deliberados. Ahora sí, en Levítico 5:5 nos dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Noten el énfasis allí en esa palabra aquello. En la versión en inglés, en la King James, dice that thing, esa cosa en la que pecó. Así que si sabe esa cosa específica, significa que fue un pecado deliberado. Y aquí vemos una lección muy profunda en cuanto a la confesión del pecado. La confesión del pecado debe ser específica. Se nos ha enseñado o hemos nosotros adquirido el mal hábito que cuando oramos, nosotros decimos, y no estoy refiriéndome a la oración pública, porque en la oración pública no debemos hacer mención de cosas específicas, cuando decimos perdona nuestros pecados, pero en la oración privada, nuestra confesión por los pecados debe ser específica. Debemos confesar aquello en que hemos pecado. Debe ser de carácter específico. Cuando el pueblo de Israel pecó pidiendo rey, la palabra de Dios nos indica que ellos confesaron específicamente su pecado y dijeron, Señor, perdónanos porque hemos añadido este mal a nosotros de pedir rey. Entonces, la confesión no solamente debe decirse de manera general, como solemos decirlo, perdona nuestros pecados, sino que debe ser específica. Entonces, si en este día yo perdí mi compostura, perdí la paciencia, le hablé mal a mis compañeros de trabajo, le hablé mal a mi esposa, al final del día yo no debo decir, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname porque elevé la voz y hablé con ira a mi compañero de trabajo, a mi esposa, a mis hijos. Perdóname, Señor, porque mientras iba en el carro y este otro carro se me metió al frente, comencé yo a gritar allí y a perder la paciencia. Perdóname, Señor. Perdóname porque hoy no fui lo suficientemente generoso hacia una persona más necesitada. Perdóname por ese pensamiento que yo acaricié al ver esa imagen que me apareció en la pantalla del teléfono. Confesará aquello por lo cual
haya pecado. Ahora, la etimología de la palabra confesión es muy interesante en el griego. En el griego la palabra confesión es la palabra homologeo u homologeo, que significa decir la misma cosa que otro, o estar de acuerdo con, o asentir. Ahora, esta definición nos da un concepto más amplio de lo que es la verdadera confesión, que no es simplemente decirle a Dios lo que yo creo que hice mal, sino decirle a Él exactamente lo que Él me dijo de mí mismo. Noten, importante eso, voy a repetirlo una vez más. La verdadera confesión no es simplemente decirle a Dios lo que yo creo que hice mal, porque a veces lo que yo creo que hice mal, cuando yo hago eso, pues yo me estoy autojustificando. Habrá cosas entonces que yo creo que hice bien, pero yo debo ir a Dios y permitirle que Él, a través del Santo Espíritu, quien es el que me convence de pecado, de justicia, de juicio, Él es el que me puede dar o me puede decir cuál es la verdadera condición de mi corazón. Confesar, repito de nuevo, no es simplemente decirle a Dios lo que yo creo que hice mal, sino decirle a Él exactamente lo que Él me dijo de mí mismo. Comúnmente la persona a quien se confiesa no tiene un conocimiento de nuestra culpa o falta, pero Dios sí lo sabe porque Él nos lo dijo primero. Lo que nos lleva a decirle a Dios la misma cosa es el arrepentimiento que Él obra en nuestros corazones a través de su bondad. Esto elimina entonces las prácticas de confesar nuestros pecados a hombres con el propósito de encontrar el perdón. Así que la confesión, volviendo a este punto, debe ser específica. Ahora miremos algunas condiciones para la confesión aceptable delante de Dios, porque volviendo al punto de las ofrendas expiatorias, que eran por pecados deliberados, pues cuando el pecador traía su ofrenda al santuario y confesaba sobre el animal su pecado, si era por ignorancia, pues él decía: Señor, tú sabes que he pecado en esto, tú conoces bien la profundidad del pecado, yo no. No era tan específica, pero esta sí es más específica. Perdóname, Dios, porque yo introduje un ídolo allí a mi carpa en el desierto. Perdóname del Señor porque me escondí algo en la carpa que no era mío. Yo me imagino cómo sería ahí en el desierto, mientras ellos vagaban hacia la Canaán. ¿Cuántos pecados deliberados no cometían bien? Ellos tenían que ir a confesarlo al santuario. Pero la confesión debe ir acompañada de abandono del pecado. En el libro de Proverbios 28:13, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Un pasaje muy conocido nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. O sea que la confesión sincera no es solamente decirle a Dios algo que Él ya sabe. La confesión sincera es decírselo a Dios con el propósito de apartarme de ese pecado que ha causado tanta vergüenza. El Salmo 32, vemos la confesión de David después de su pecado con Betsabé, versículos 3 al 5. Aquí vamos a anotar la naturaleza de la verdadera confesión también. Salmo 32. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé. Note específico, mi pecado te declararé. No mis pecados, mi pecado es específico. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él solo perdona la maldad de nuestro pecado cuando nosotros confesamos nuestra maldad a Él. Así que la razón por la cual muchas veces nosotros aún no hemos obtenido el perdón de los pecados es porque no hemos nosotros confesado ese pecado a Dios específicamente. Mientras tú escuchas este tema, yo te invito a que pienses, ¿cuántos pecados nosotros tenemos que no le hemos confesado a Dios? Y lo hemos hecho rutina en las mañanas y en las noches, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Las ofrendas expiatorias nos enseñan que las confesiones deben ser específicas. Y como leímos, solo cuando confesamos obtenemos el perdón. A eso hace alusión también las palabras encontradas en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vayamos allí, Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Estos pasajes son muy conocidos. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a ver en esta ofrenda que hay un proceso de limpieza al pecador que confiese en aquello en que él pecó. Entonces la confesión es un prerequisito para obtener el perdón. Ahora, la confesión también es un prerequisito para el bautismo. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 5, vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo 5. Nos dicen, esto es en referencia a Juan el Bautista, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo les contaba en la presentación anterior mi experiencia antes de bautizarme. El día anterior yo le confesé todos mis pecados a Dios, pero habían algunos que no recordaba. Ahí entonces está la ofrenda por el pecado, pero los que sí recordaba, esa es mi ofrenda por expiación. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a continuar acá con las ocasiones cuando debían entregarse este tipo de ofrendas. La primera entonces vimos es pecados deliberados. Vamos a la segunda. La segunda ocasión en la que se presentaba este tipo de ofrenda eran en cuanto a los pecados accidentales. Es decir, usted no lo planeó, no fue deliberado, fue un accidente, pero aún eso debía arreglarse. En Levítico capítulo 5, versículo 17, Levítico capítulo 5, versículo 17 nos dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Entonces, los pecados que son hechos o que son cometidos sin hacerlo a sabiendas, también hace que la persona sea culpable y la persona llevará su pecado. Y hay varios ejemplos que nosotros podríamos pensar en las Sagradas Escrituras de pecados que no fueron a sabiendas. ¿Ok? Pecados que fueron pecados accidentales, pero sin embargo eran pecados por los cuales se debía pagar por ellos. Un pecado accidental podría ser, por ejemplo, el de Moisés. Recuerdan, Moisés había tenido un registro limpio de su carácter, pero ya a punto de llegar a Canaán, allí a las orillas del río Jordán, el pueblo se quejó de agua y Moisés se enfureció y golpeó la roca 2 veces. Lo cogieron desprevenido, fue un pecado accidental, pero fue tan grave que le costó a Moisés
la entrada a la tierra prometida. Muchas veces nosotros excusamos los pecados porque decimos, bueno, es que Dios sabe, soy pecador, somos malos. Dios entiende que nosotros no podemos dejar de pecar. Lo que pasa es que yo soy así, yo nací así, ese es mi temperamento. Ay, que es que tú, ¿por qué siempre alzas la voz? Yo soy así, todos en mi familia son así, no me culpes por eso. Nosotros necesitamos tener una comprensión más amplia de lo que es el pecado, porque la confesión no va a tener el efecto que debería tener si nosotros no entendemos la enormidad del pecado. Nuestras confesiones, en otras palabras, colocarlo de esta manera, nuestras confesiones van a ser superficiales hasta que entendamos la verdadera naturaleza del pecado. Ahora, tengo algunas citas que quiero compartirles del espíritu de profecía en cuanto a la confesión. Esta la encontramos en el libro del Evangelismo, la página 144. Nos dice: las penitencias, las mortificaciones de la carne y la confesión del pecado, sin un arrepentimiento sincero, los ayunos, las festividades y las observancias exteriores, sin estar acompañadas de una verdadera devoción, todo esto carece absolutamente de valor. Estamos notando allí el carácter de la verdadera confesión. Este ritual no era suficiente traer el animal, no era suficiente hacer todos esos rituales. Pero si no se tenía un corazón contrito, si el corazón no estaba humillado, esto carecía de valor. Esto carecía de valor. Entonces, vamos a la tercera ocasión cuando se ofrecían estas ofrendas. Y era en ocasión de pecados en cosas santas. Levítico 5:15. Levítico 5:15, en ocasión de pecados en cosas santas. Dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. En realidad la palabra allí, ofrenda por el pecado, es la palabra asham, que es ofrenda por expiación, ofrenda expiatoria. ¿Cuáles algunos ejemplos de pecados en cosas santas? Bueno, primero voy a leer aquí mismo en Levítico 5, del 1 al 6, que hace mención también y hace referencia a eso. Okay, Levítico 5, del 1 al 3, y luego trataremos de ver algunos pecados que se cometían en cosas santas. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Bien, esto no es un pecado en cosas santas, pero también este tipo de pecado se incluía en las ofrendas expiatorias. Noten, este es un pecado no por comisión, sino que este es un pecado por omisión. No todos los pecados son por comisión. En realidad, él no fue el que cometió el pecado, pero él vio o lo supo y se quedó callado. Saben, yo he trabajado con jóvenes por muchos años en escuelas misioneras. De hecho, fui por casi un año el preceptor del hogar de varones en cierta escuela en Sudamérica. Y bueno, era muy común a veces que algún joven cometía un pecado, se robaba algo o entraba en alguna situación sentimental prohibida en la institución con el sexo opuesto.
Y bueno, siempre hay uno que sabe, siempre hay uno que ve. En una comunidad eso es muy común. Siempre hay uno que se da cuenta, no hay nada que en realidad se haga que no sea revelado. Pero cuando uno comenzaba a hacer inspección y comenzaba a averiguar, comenzaba a hacer la investigación en cuanto a esos asuntos, pues se quedaban callados, nadie decía nada. Y bueno, en mi país, Colombia, hay un dicho, no es un dicho callejero, no me gusta usarlo mucho, pero es como la norma de la calle, la norma del vivir, de no ser soplón, o utilizan una palabra más fuerte, no ser un sapo, dicen así, refiriéndose al animal. ¿Ok? Ser un soplón significa hablar o echar al aire, echar al agua a otras personas porque yo supe lo que esa persona hizo. Y saben que muy pocos entienden que cuando yo callo, yo también participo del pecado del otro. Ahora, no significa eso entonces que nosotros vamos a darnos la tarea que voy a coger y echar a todo el mundo al agua por sus pecados. Hay un proceso que nosotros debemos seguir. Jesús nos habló de ese proceso. El proceso es, si tú ves que tu hermano ha cometido un pecado, ve primero a él y ora por él, redargúyelo, exhórtale, pero si él no se reforma, entonces toma a 2 o 3 contigo para que en boca de 2 o 3 se establezca toda la verdad, pero si no se hace, entonces llévalo a la iglesia. Si él no se arrepiente, llévalo a la iglesia, entonces la iglesia tomará una decisión. Si aún no se arrepienta, pues tenlo por gentil y publicano. Eso está en Mateo 18. Entonces, ¿cuándo es que yo entonces voy a hablar de la falta de mi hermano? Eso lo hago, es cuando ya los otros pasos no han sido exitosos. Pero en algún momento tengo que hablar. En algún momento tengo que decir, la idea es no decirlo, la idea es usted poder mejorar y arreglar esa situación, llevar a su hermano o a la persona que usted ha visto en pecado al arrepentimiento, esa es la idea. Pero si esa persona no se arrepiente, si yo callo, entonces yo estoy participando del mismo pecado. Ahora, si fue algo público y el pecado fue muy escandaloso y es necesario actuar, pues yo también tengo que hablar. Estas ofrendas también son para ese tipo de pecados deliberados. Ahora el versículo 2, ahí en Levítico 5, dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia, esto es un pecado en cosas santas, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos eso a nosotros hoy? De manera especial en el pueblo de Israel se observaban reglas estrictas de higiene. En el caso de su peregrinaje por el desierto y cuando llegaron a Canaán, pues como expliqué en las primeras presentaciones, era una multitud muy grande. Y Dios necesitaba regular a través de leyes higiénicas para preservar la santidad del campamento. O sea que una persona sucia también es una persona que de acuerdo a la palabra de Dios ha delinquido. Es interesante, esta mañana estaba leyendo una cita en una de las cartas inéditas de la sierva del Señor que recién se han publicado, donde ella habla acerca de la indumentaria del ministro y la higiene del ministro. Y ella dice que el ministro o la persona que sea sucia y que después de darle la luz, de dársele la luz y haberle aconsejado, la persona siga llevando hábitos erróneos de limpieza, dice que esa persona debe ser desfraternizada. Y yo dije, wow, increíble cómo Dios considera la higiene en el pueblo de Dios. Ahora, recordemos que esto lo dijo la sierva del Señor
o no recordemos porque ustedes no saben el año en que lo dijo, pero fue en el año 1852. Ella escribió esto, la iglesia no estaba organizada. Ya cuando la iglesia se organizó, pues la iglesia estableció otros parámetros de disciplina eclesiástica. Pero el principio que estoy aquí extrayendo es que para Dios la limpieza más en las cosas santas. El sacerdote, como dijimos, debía ser santo en todo. Aún los calzoncillos eran de lino. Si se tocaba un animal no podía ofrecer sacrificios porque su carne y su cuerpo estaba contaminado con ese animal. Ahora, hoy nosotros quizá no estemos tocando animales muertos, no vamos por un desierto donde encontramos camellos muertos, caballos muertos, no dependemos del ganado todo el tiempo como el pueblo de Israel. Me imagino que a menudo morían sus animales, su ganado, y habían bestias muertas por ahí en el desierto, en el campamento. Pero hay cosas inmundas que nosotros hoy debemos abstenernos, cosas inmundas que contaminan los ojos, lo que yo veo, lo que veo en la televisión, lo que veo en el teléfono. Saben, un pecado en particular que está esclavizando a muchos hombres y algunas mujeres también, y es el pecado de la pornografía. Cosa inmunda, más inmunda que tocar un animal muerto. Lo que tú escuchas, ¿qué estás escuchando? Escuchas música que te incita al placer, escuchas música que te incita a la melancolía, escuchas música que te lleva a la oscuridad o a los placeres, a la moda. Todas esas son cosas que contaminan el oído. Los pecados de cosas inmundas. Ahora el versículo 3 de Levítico 5 dice, o si tocare inmundicia, aún en el mismo punto, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Comúnmente el juramento era un acto considerado como un pecado en cosa santa, porque comúnmente cuando se juraba en el nombre de Dios. Y hay un mandamiento que prohíbe explícitamente el jurar en el nombre de Dios, en no tomar el nombre de Dios en vano. Así que para todo este tipo de cosas se hacía provisión. ¿Cuáles serían otros pecados hoy en cosas santas? Bien, los pecados que puedan cometer aquellos que ministran en las cosas santas del Señor. El mal uso de los diezmos, por ejemplo, eso es algo santo y eso es un pecado en cosas santas. También el tipo de programas y cosas que nosotros hagamos en la iglesia en el sábado, esos son pecados en cosas santas. El dejar el sábado y convertirlo como un día en común, como muchos hacen hoy, que hasta ese día salen a comer al restaurante y todas esas cosas, son pecados en cosas santas. Ahora, un detalle en particular de esta ofrenda y también de la anterior, porque es la misma ley para ambas, pero vamos a ampliarlo aquí en esta ofrenda, y es la ley de la restitución. Vayamos a Levítico 5:16, Levítico capítulo 5, versículo 16. No era suficiente confesar, también debía hacerse restitución. Noten lo que dice acá la palabra del Señor. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. No era suficiente
y aquí da el ejemplo de un pecado contra cosas santas, no era suficiente confesarlo, sino que debía ser restitución. Y saben que este principio de la restitución también aplica hoy y se practica poco. Se practica poco, confesamos y pedimos perdón a Dios, pedimos perdón al agravado, pero no hacemos restitución. En el Antiguo Testamento se pedía que debía ser restitución de la quinta parte. ¿Ok? Entonces digamos que yo no entregué el diezmo y debía entregarle al Señor 10 monedas de plata de diezmo. Así que eso sería el equivalente de, estoy diezmando 100 monedas de plata, pero debía entregarle a Dios 10 monedas de plata y no se las entregué. He pecado contra Dios porque robé lo que le pertenece a Él. Así que me arrepiento, le pido perdón a Dios, devuelvo lo que le pertenece, pero ahora tengo que agregar la quinta parte, es decir, 5 monedas de plata más. Hoy la iglesia no lo practica de esa manera, pero el principio permanece. No es una regla, la iglesia no lo exige, pero yo creo que si nosotros somos humildes y sinceros, pues deberíamos darle al Señor, cuando nos hemos retrasado en el diezmo, deberíamos darle más por el retraso. Pues si aún los bancos y los seguros nos exigen intereses y multas cuando nosotros nos retrasamos en nuestros pagos, Dios también lo hace. ¿Y qué más darle al Señor esos intereses? Porque esos intereses van para el apoyo de su obra. Levítico 6, 5 también vemos el mismo principio de la restitución. Levítico capítulo 6, versículo 5 dice, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, o sea, en el día que entregue su ofrenda expiatoria, Asham, de nuevo la palabra allí. Esto es en el caso de los juramentos, o cuando juraba falsamente, debe restituir por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte. Entonces alguien me prestó un dinero y yo le prometí, le juré que le devolvería ese dinero a tal fecha. Pero llegó la fecha y no devolví el dinero, no pagué lo que yo debía, pues yo debo confesar mi pecado, debo pagar lo que debía, y en la ley levítica dice la quinta parte. Vamos a otro texto, Números, el capítulo 5, versículos 7 y 8. Números, el capítulo 5, versículos 7 y 8. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. A ver, les explico este texto. Este texto está diciendo que nosotros debemos compensar a la parte afectada. Lo dará a aquel contra quien pecó, dice. Pero en caso de que esa persona ya no viva, o si aquel hombre no tuviere pariente al cual será resarcido el daño, entonces la indemnización ahora se paga a Jehová. En una ocasión alguien me preguntó, bueno, yo le debía este dinero a esta persona y esta persona murió. ¿Cómo hago? Bueno, pues lo más correcto es pagárselo al familiar. Pero si no tiene a nadie a quien pagárselo, entonces debe llevarlo como una ofrenda al Señor y entregarlo en la iglesia. Aunque hoy no estamos nosotros dando animales como ofrenda, pero el principio permanece. Y no solamente
con dinero, sino también con cualquier otro pecado. Imagínese que usted tuvo algún inconveniente, contratiempo con alguien y eso causó una ruptura completa en su amistad o en su relación, sea entre esposos, sea entre padres e hijos, entre amigos, y nunca usted tuvo la humildad de humillarse y confesar su pecado a la persona que usted agravió. O sea, usted fue el culpable. Y digamos que la persona muere y usted nunca tuvo la oportunidad de confesarle su pecado a esa persona, decirle, perdóname por el daño que te hizo. ¿Será que usted se pierde porque usted no lo pudo hacer? En esos casos están este tipo de ofrendas. Para eso también hay solución. Usted debe confesar a Dios y de manera voluntaria, recalco esto, de manera voluntaria, entregarle a Dios una ofrenda por indemnización. ¿Ok? De manera voluntaria, no porque la ofrenda es para que a través de la ofrenda Dios entonces te va a escuchar en el cielo y te va a decir, ok, me diste ofrenda, o sea que te voy a perdonar el pecado. No, a Dios no se puede comprar con ofrendas, sino que es un acto de humillación y agradecimiento a Dios por aún tener paciencia conmigo y estar dispuesto a perdonarme, a pesar que la persona a quien yo agravé ya está muerta o no está en mi posibilidad de poder hacer indemnización o corrección a esa persona. En la Biblia hay un caso muy puntual que nos ilustra esto de manera práctica. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Y los publicanos eran quizá una de las personas más odiadas en el pueblo de Israel. Ellos eran los recaudadores de impuestos. No los querían porque muchos de ellos eran corruptos, cobraban más de la cuenta, eran ladrones. Bien, entre esos estaba Zaqueo. Pero Zaqueo fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y en una ocasión Jesús estaba pasando por Jericó. Y Zaqueo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Y Zaqueo era un hombre muy bajito, y él decide subirse a un árbol de sicómoro para ver a Jesús pasar. Y aquí en Lucas 19:8, noten la confesión de Zaqueo. Ahora yo me imagino las personas que escuchaban cuán sorprendidas fueron cuando escucharon que Zaqueo dijo esto. Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo fue más allá de la ley levítica, que exigía solo la quinta parte. Zaqueo cuadruplicó su restitución. Por eso no hay límite. Esta no es una regla específica de solo la quinta parte, como también lo es el diezmo. El Señor en verdad desea que le demos lo que más podemos, todo lo que podamos darle. Pregunta, ¿se había arrepentido Zaqueo sinceramente de corazón? ¿Tenemos evidencias que él se había arrepentido? Claro que sí. Porque el arrepentimiento sincero viene acompañado de verdaderos frutos. ¿Tú quieres saber si alguien se ha arrepentido sinceramente? Pues va a tener frutos de arrepentimiento. Ya lo que hace, no lo hace. Y ahora hace restitución por los agravios que ha hecho. Bien, tú dirás, si no tengo dinero, si no tengo formas cómo hacer esa restitución, pues está bien. Pero confiesa tu pecado, tanto a la persona, tanto a Dios como a la persona a quien tú agraviaste. Les leo aquí una cita del Espíritu de Profecía en cuanto a la confesión al agraviado. Nos dice en Mensajes Selectos,
Mensajes selectos, tomo 1, la página 383 y 384. Dice, ¿cuán equivocados están los que se imaginan que la confesión de los pecados menoscabará su dignidad y disminuirá su influencia entre sus prójimos? Aferrándose a esta errónea idea, aunque ven sus faltas, muchos dejan de confesarlas y más bien pasan por alto los errores que han cometido con otros, y así amargan su propia vida y proyectan sombras sobre las vidas de otros. El confesar vuestros pecados no dañará vuestra dignidad. Abandonad esa falsa dignidad. Caed sobre la roca y sed quebrantados, y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Que el orgullo, la estima propia o la justicia propia no impidan a nadie que confiese sus pecados. Noten qué interesante. A veces creemos, no, si yo voy y me confieso ante esta persona, pues esta persona voy a perder mi influencia, ¿no? ¿Y qué tal que si los hermanos de iglesia se dan cuenta? Si su pecado ha sido contra una persona, entonces debe confesarlo con esa persona, no tiene que hacerlo público. Pero si su pecado fue de carácter público, la iglesia se enteró de su pecado, afectó la iglesia, se afectaron familias de la iglesia, tu confesión y tu restitución debe ser de carácter público. Eso fue lo que Jesús enseñó aquí en Mateo 5, versículos 23 y 24. Noten lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Ahora, este texto no lo hemos leído con detenimiento, porque noten lo que dice allí. Eres tú el que está llevando la ofrenda. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Noten, no te acuerdas de que tú tienes algo con tu hermano, sino que allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de la ofrenda debe venir la reconciliación. Yo puedo estar fingiendo ser cristiano y puedo aparecer allí en la iglesia dando mi ofrenda, pasando mi diezmo, mi ofrenda, pero yo sigo enemistado con mi hermano. Y en el mandamiento de Jesús, el que toma la iniciativa no es el culpable. El que toma la iniciativa es el inocente. O es al menos el que está en paz con Dios. Porque dice que si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, esto no significa que entonces cuando yo me reconcilie con mi hermano, pues sus sentimientos van a cambiar hacia mí. Es posible que usted vaya y se trate de reconciliar con él, pero él no se quiere reconciliar con usted. Aún así, usted ha hecho su parte y usted puede ir a Dios, puede ir con plena paz, puede ir con plena seguridad que Dios habrá aceptado sus esfuerzos y recibirá tu ofrenda. Leo esta cita del deseado de toda la gente, es la página 509. Toda alma convertida querrá como Zaqueo señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. Entonces, el principio de la restitución también es para nosotros hoy. El Señor dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, vivirá ciertamente. Y ahí está citando Ezequiel 33, versículos 15 y 16. ¿Será posible que algunas personas se perderán
porque nunca hicieron restitución. Cuando podían hacer restitución, Dios tendrá en cuenta y Él considerará el caso de personas que no puedan hacer restitución. Pero la restitución no siempre se hace de manera material. Se puede hacer restitución emocional, ayudando a sanar las heridas de la persona quien yo afecté. Se hace una restitución de tiempo. Descuidé a mi esposa, no le dedicaba suficiente tiempo, ahora le pido perdón por eso, pero también voy a restituirle de ahora en adelante el tiempo que le he robado. Cuando peco contra Dios y no le he hecho yo un buen uso del tiempo y aún de su tiempo sagrado, pues en la restitución yo ahora tengo que hacerle buen uso del tiempo. Así que noten que el principio de la restitución no solamente es en cosas materiales. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 318, dice: no puede corregir todos los casos, ya que algunas de las personas a quienes causó daño han bajado a la tumba. Hace un poco hablamos de eso. Y la cuenta está registrada en contra suya. En estos casos, lo mejor que puede hacer es presentar una ofrenda de expiación. Ahí está la ofrenda expiatoria, como la hermana White la aplica a nuestros casos, ante el altar del Señor, y Él lo aceptará y perdonará. Pero hasta donde sea posible, debe compensar a los hermanos perjudicados. ¿Sí ven la cláusula? Hasta donde sea posible. Y si esa persona afectada o esa persona perjudicada ha bajado a la tumba, entonces debe presentar al Señor una ofrenda de expiación, trespass offering, una ofrenda expiatoria. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 91. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 91, dice: apresuraos, hermanos y hermanas, en devolver a Dios un diezmo fiel y en llevarle también ofrendas de agradecimiento voluntarias. Eso lo vamos a hablar más adelante en las ofrendas de paz. Hay muchos que no serán bendecidos, escuchen, hasta que restituyan los diezmos que han retenido. No solamente hasta que los devuelvan, sino hasta que los restituyan. Dios espera que redimáis el pasado. La mano de la santa ley alcanza cada alma que disfruta de los beneficios de Dios. Que los que han retenido el diezmo hagan un cálculo exacto y devuelvan al Señor lo que han robado de su obra. Haced restitución y llevad al Señor ofrendas de paz. Cálculo exacto. Nosotros somos tan exactos con nuestras cuentas, somos tan exactos con lo que le tenemos que pagar al gobierno, pero con Dios decimos, Dios entiende, con Dios somos muy mezquinos. No nos haría daño si cuando le hemos retenido el diezmo a Dios lo devolvemos, pero lo devolvemos aumentado, con restitución. Ahí mismo en ese libro, Consejo sobre mayordomía cristiana, en la página 103, dice: si habéis robado a Dios, hacedle restitución hasta donde sea posible. De nuevo, la cláusula, hasta donde sea posible. Enderezad lo pasado y luego pedid al Salvador que os perdone. No devolveréis al Señor lo que le pertenece antes que este año, con todas las anotaciones hechas en los registros celestiales, pasen a la eternidad. Parece ser que cuando ella escribió esta cita, estaba a punto de terminarse el año, y ella dice: no deje que el año se termine y usted esté endeudado con el Señor. Colóquese a cuentas con Dios. Una cita más, esta está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, la página 1110. Dice que los miembros de cada familia, y me gusta mucho esta cita, que los miembros de cada familia comiencen a trabajar en contra de sus propias casas, que se humillen ante Dios. Y luego dice ella: sería bueno tener a la vista un cofre para las ofrendas expiatorias
y que toda la casa esté de acuerdo en que cualquiera que hable mal de otro o pronuncie palabras airadas, dejará caer en la caja de la ofrenda expiatoria una cierta suma de dinero. Esto los pondría en guardia contra las malas palabras que causan daño, no solo a sus hermanos, sino a ellos mismos. El miembro rebelde, la lengua, pero Dios hará la obra por el que viene a Él con corazón contrito en fe y con humilde súplica. Con la ayuda de Dios, refrenad vuestras lenguas, hablad menos y orad más. Y esto es en relación al uso de la lengua. Sería muy bueno que nosotros practicáramos esto en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Y yo creo que si lo practicáramos, se reduciría en gran medida el chisme, la murmuración, la crítica que es tan común en las iglesias y a veces en nuestras familias. Que tengamos allí una alcancía, un cofre y que cada persona que diga algo mal de otro, pues tiene que poner una ofrenda allí. Y la hermana Guay hace una aplicación de eso y dice que cada uno haga una ofrenda expiatoria. Para finalizar, ¿sabían ustedes que Jesús, también la Biblia lo llama como nuestra ofrenda expiatoria? Sí, Jesús es el centro de todas estas ofrendas. En Isaías 53:10 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Saben cuál es la palabra en hebreo? La palabra en hebreo es asham, la misma palabra para ofrendas expiatorias. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová ha enviado a su Hijo como ofrenda expiatoria para nuestros pecados, pecados por ignorancia, pecados deliberados, pecados por accidente, pecados por omisión, pecados por cosas santas. Que el Señor nos ayude a experimentar el perdón de sus pecados a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, gracias te doy porque haces provisión para nuestros pecados. Oro, Padre mío, para que nos ayudes a ser limpios de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima, queridos amigos. En la próxima estaremos estudiando acerca de los holocaustos. Dios te bendiga.